En sociología, en los siguientes minutos vamos a hablar de la importancia de la sociología hoy. Estamos viendo en el mundo en el que vivimos que la sociología es una ciencia muy importante para tratar todos los temas que nos rodean. Pues bien, para hablar de esta importancia nos acompaña hoy la profesora de Sociología de la UNED, Violante Martínez. Bienvenida. Gracias. Hablamos de la importancia de la sociología hoy. Es indudable que la sociología tiene una historia que se estudia también dentro de esta disciplina, pues a todos los grandes padres de la sociología, pero en este programa vamos a tratar más cuál es la importancia ahora mismo, en los fenómenos que estamos viviendo, que son muchos. ¿Podemos empezar por ahí, profesora Martínez? Pues sí, Isabel, como trata de la sociedad, y en la sociedad, ¿qué es lo que hay? Pues personas que viven unas con otras, que están entablando relaciones sociales, interacciones sociales, y que todo esto es el denominador común de lo que llamamos sociología, estudio de la sociedad, de las personas que viven en ella. Entonces, hoy, como ayer y como al principio de las sociedades, siempre ha habido personas observadoras que han reflexionado, que han pensado, pues está, por ejemplo, el pensamiento social, pero con la aplicación del método científico que produce lo que decimos o lo que se dice, un conocimiento científico riguroso, y se empieza a aplicar a esta disciplina que fue de las más recientes, es lo que podemos denominar que es la sociología, su función, y la sociología hoy, el estudio de la gente en sociedad. Esto es lo que estudia, pero tiene muchísimos campos. Verdaderamente, ahora mismo, todo lo que podemos leer en un periódico, desde los conflictos, las guerras, que desgraciadamente son muchas, el problema de los migrantes, por unas razones y por otras, algunos por razón de guerra, otras por razones económicas, las distintas elecciones y cambios en los países que estudian encuestas de población, encuestas de voto. Todos estos temas que son objeto además de nuestro día a día y que continuamente hablamos en la calle de ellos, los estudia la sociología. Los estudia la sociología, Isabel, los estudia porque tratamos de conocer y comprender las actitudes y lo que la gente piensa. Porque en esa medida en que estudia lo que la gente piensa, lo va a hacer después. Si hay unas actitudes que determinan un comportamiento, vamos a conocer no solamente las formas de pensar, sino las formas de comportarse con las formas de sentir. Es decir, por qué existe el fenómeno del bullying, por qué existe el fenómeno del terrorismo, por qué existen determinados fenómenos en la tendencia del voto, en las elecciones en general en los países. Es decir, es una radiografía de las formas de pensar, sentir y actuar de la gente, concretadas en fenómenos sociales, en acontecimientos, y que pueden ser desde una perspectiva coyuntural de lo que está pasando en el momento y relacionando ese fenómeno coyuntural con un fenómeno mucho más amplio desde una perspectiva estructural. Por ejemplo, por hablar de algo muy cercano, luego me gustaría dedicar aunque sea unos minutos al tema de las elecciones y de las encuestas, porque muchas veces en la calle también se dice, uy, los sociólogos se equivocan. Bueno, de esto me gustaría también hablar, pero si concretamos en la guerra, si por ejemplo hablamos del conflicto de Siria, pues efectivamente eso sería un conflicto coyuntural en un momento, pero verdaderamente la sociología ampliaría el radio a lo que pasa en Oriente Medio y en Oriente Próximo. ¿Por qué? Y desde hace muchos años, no solamente el fenómeno que ocurre ahora mismo. Efectivamente, el fenómeno bélico de conflicto de Siria, de Líbano, de otros, concretamente en Siria, es una observación que hacen especialistas desde la perspectiva de las relaciones internacionales, desde la política internacional, desde una sociología de observación de ese fenómeno de conflicto en el que hay que entender por qué acontece, cuándo acontece y qué proceso se está llevando a cabo. Es decir, escoger ese acontecimiento y meterlo dentro de su proceso.
desde el inicio como una enfermedad, ¿no? ¿Por qué aparece una enfermedad? ¿Cuáles son los orígenes, los factores que han determinado el origen de ese cáncer, ¿no? ¿Cuál es el desarrollo, la manifestación de esa enfermedad, de ese conflicto que tiene esta sociedad? ¿Y cuál es la consecución, las posibles soluciones que se pueden dar al conflicto? Todo eso es lo que forma parte del estudio, de la observación, de la intervención a posteriori con determinadas disciplinas especialistas, con el sector militar, entra a formar parte de ese pensar, de ese conocer, Y profesora Martínez, nos habla de soluciones. Todo este trabajo de conocer por qué, lo que está pasando, es para dar o intentar dar algunas soluciones. Lo cierto es que hay en temas que supongo que la sociología también topará con otros factores, como puede ser la política, los distintos intereses, y por mucho que se haga un diagnóstico o esa radiografía de la que nos hablaba, pues es difícil darle soluciones. Por ejemplo, el tema de los migrantes, de los que huyen de la guerra. Yo recuerdo hace ya más de un año, algo más de un año, en Estrasburgo, que Juncker decía que eso se tenía que solucionar ya. Esto lo oí yo en primera persona. Sin embargo, ha pasado todo este tiempo y la solución, pues parece que no se sabe dónde está, porque cada país luego pues tiene una manera diferente de enfrentar. Claro. Desde esta perspectiva y planteadas así las cosas sobre la mesa, el conocimiento, la información, pero el conocimiento riguroso que se tiene sobre un conflicto bélico como el de Siria, muy próximo a Europa, y que está determinando otras expectativas de los países cercanos, pues viene muy bien para la intervención. Viene muy bien porque, claro, no se puede intervenir ni dar soluciones si no se sabe lo que está pasando, si no se sabe que hay una población importante que ha salido despavorida, huyendo de la muerte y buscando redes de transmisión, de traslado, dando lo que tenían en ese momento para salir de una situación en la que cualquier ser humano lo haría, pues viene muy bien para intervenir. Sabiendo que estos fenómenos van a acontecer porque va a haber o un exterminio de la población total o un exterminio en parte de esa población, se puede prever situaciones de intervención concreta. Ahí entran, por supuesto, los factores políticos y los intereses de determinados países, ¿no?, que puedan estar constreñidos en determinadas actuaciones. Pero desde luego tiene que basarse en qué es lo que está pasando, en saber lo que está pasando ahí. Y en este salto que estábamos dando un poco de la sociología, este panorama de la sociología hoy, pues sí, me gustaría dedicar algunos minutos precisamente a las elecciones en distintos países. Últimamente, en los últimos meses, hemos vivido distintos procesos que nos han dejado un poco asombrados, desde el Brexit inglés hasta la propia situación a lo mejor española, no digamos la americana, asombrados porque no parecía que nadie hiciera una previsión de estos hechos. Yo no digo que no haya sociólogos que lo hayan visto, estoy segura que sí, de hecho he leído a algunos de ellos, pero no la mayoría. Esto se da porque estos estudios a la última hora hay otras connotaciones para cambiar, por ejemplo, el voto o la decisión que toman los ciudadanos. Sí, se sabe que existen fenómenos cuando se lanza un pronóstico basado en hechos reales, basado en datos fidedignos, ¿no? Se hacen interpretaciones de encuestas, de opiniones, de tendencias y se lanza a la realidad, ¿no? Entonces, ese mismo pronóstico, que es lo que se llama en sociología la profecía que se cumple a sí misma, puede tener dos sentidos, o que se cumpla o que se suicide a sí misma, es decir, que produzca el efecto contrario. En el momento en que determinadas personas van a votar pues hacia una tendencia a un candidato concreto y tiene en mente esos pronósticos, puede suceder que vote por castigo, por miedo, en el último momento y cambie radicalmente esa tendencia. Eso también se ha cotejado y contrastado, porque claro, la posibilidad de cambio es muy alta cuando hay situaciones pues, de supervivencia o de cierto egoísmo o de cierta tendencia a mirar hacia pues, los intereses de una clase media que está muy golpeada y que ve cómo
cómo otra clase, que son los inmigrantes que vienen y que obtienen unos derechos que a ellos les está costando mucho mantener y que han perdido, pues evidentemente eso influye en una tendencia de dar un paso para favorecer su statu quo, que está tambaleándose. Entonces, de ahí se explica que no es que las encuestas mientan, no es que las interpretaciones sean erróneas, es que han cambiado en ese preciso momento de meter el voto en la urna. Esto sería una de las situaciones. Se me ocurre pensar, por ejemplo, en el caso de Colombia, en el que todo parecía indicar que la población iba a votar a favor de la propuesta, además de la propuesta de su presidente, porque esto suponía empezar un proceso de paz. Sin embargo, quizá en este caso son cosas muy delicadas y que no podemos entrar en profundidad, pues han entrado también otros sentimientos humanos, tan legítimos como los otros, pues decir, bueno, aquí esto de tabla rasa, no. Y entonces se ha votado en contra cuando todo parecía indicar que el camino era uno, pues por los medios de comunicación, porque había una especie de beneplácito general. Sí, efectivamente. Este es un caso que va acertado en lo que estamos exponiendo. Los medios de comunicación, tengo que decir y apuntar, que están influyendo muchísimo en el imaginario colectivo de estos hechos. Se hace un pronóstico, se lanza una idea, se quiere pactar con la paz, ¿no? Se trabaja mucho a través de los medios de comunicación y resulta que en el momento que eso culmine, la gente que ha visualizado en un simulacro, de esto hablan mucho los filósofos también, ¿no?, del simulacro, ven que eso no les interesa, ven que eso no es lo que ellos quieren y cambian esa postura para que no sigan en las tendencias que en ese simulacro han plasmado. En este caso me refiero en estos casos de los que estamos tratando, en estos cambios, el papel del sociólogo, ¿cuál sería? ¿Volver a interpretar lo que ha ocurrido? No sin olvidar lo que había interpretado antes, pero sí haciendo una especie de estudio paralelo y sacar consecuencias. Puede hacer pronósticos de doble sentido. El pronóstico más firme, según los datos que se están analizando y verificando, pero introduciendo otro escenario en el que la variable inesperada de cambio final que pueda llegar a no firmar la paz, o lo que les pasó a muchos sociólogos antes de la Segunda Guerra Mundial, que no pronosticaron ese acontecimiento tan importante con todo lo que sabían y todos los estudios que hacían de la sociedad y no pudieron hacer ese pronóstico, pues desdoblar el pronóstico fidedigno con otro de posible cambio. O sea, tener siempre un trasfondo, porque el cambio de los comportamientos humanos no se pueden medir en términos rigurosos y estrictos, sino siempre con márgenes de error. Y en momentos de mucha convulsión, en momentos de mucha incertidumbre, en el que la globalización ha llevado a que las personas no vean un futuro, especialmente los jóvenes, un futuro más o menos claro, pues esto va a pasar con mucha mayor probabilidad, esos cambios inesperados, sobre todo porque se ha creado ese escenario en el que influyen mucho los medios de comunicación de los simulacros. Señores, señoras, ¿va a pasar esto? Pues precisamente hacen todo lo contrario. Claro, se me ocurre ahora, por ejemplo, pensar en la última crisis económico-financiera, social que hemos vivido, pero también, por ejemplo, en la del 29. Los felices años 20 fueron los felices años 20 y en el 29 pues hay un cataclismo cuando parecía que nadie lo esperaba, aunque en realidad la economía se estaba moviendo en un sentido peligroso. Pero la gente estaba tan feliz y fue todo lo contrario. Un cataclismo después de los felices años 20, nada más y nada menos que la crisis del 29. Esto nos ha ocurrido una cosa, digamos, parecida hace poco, de la que además está costando mucho, mucho salir. Sí, es parecida, pero no es igual. Claro, evidentemente, lo dicen muchos expertos cuando oímos en la radio, leemos en la prensa, que no es el crack del 29, el mismo momento, la misma situación, ni tenemos ahora los mismos procesos y la experiencia, evidentemente. Sí es verdad que el basar una economía en unas bases ficticias, invisibles e irreales, de invertir en un sitio que no es real, pues claro, llevará seguramente a esa consecución. Pero hoy en día,
que hay un paralelismo y un parecido, no se tienen los mismos conocimientos y las mismas previsiones que en aquel momento. Entonces, no se pueden comparar procesos, pero sí coger en los elementos que tienen en común. Elementos en común es basar una economía sin un asentamiento claro, invertir cuando no hay un dinero real, comprometerse a hacer un pago cuando realmente la situación de trabajo puede desaparecer. Hemos hablado a lo largo de estos minutos de grandes problemas nacionales e internacionales que tienen como protagonista pues, o la economía, o la guerra, o las migraciones, o la política. Pero la sociología también estudia otro tipo de fenómenos que, aunque sean más locales o más personales, no son menos importantes, como puede ser los problemas familiares, como puede ser el concepto mismo de familia, como puede ser la escuela y los problemas en la escuela, por ejemplo, de los jóvenes, la juventud, cómo está ahora mismo y cómo se relaciona. Todo esto también lo estudia la sociología. Claro, la sociología estudia lo que acontece en la sociedad. Los fenómenos cotidianos, de la vida cotidiana, violencia de género, el bullying, la delincuencia, por qué existe un comportamiento demográfico determinado. Estudia todos estos factores en función de lo que pueda interesar a un organismo, a un ente público-privado, estudiar algo concreto, pero en realidad estudia todo esto. Es una ciencia que está preparada para eso. Nació precisamente para dar respuestas a corto plazo a las crisis sociales que había en aquellas primeras sociedades industriales. Ahora, hoy en día, que estamos en una revolución digital impresionante, en una robotización que está quitando paulatinamente puestos de trabajo, pues hay unas crisis que hay que dar cuenta a corto, medio y largo plazo. Entonces, hay problemas de situaciones vitales, hay problemas de conflictos, tanto en la institución familiar como entre las naciones, y también la parte de la intervención es muy importante, no solamente hacer el estudio, sino, como decíamos anterior y en el inicio, de intervenir a través de programas, a través de planes de acción, una vez conociendo pues aquellos factores que determinan determinados comportamientos asociales. Hemos terminado casi nuestro tiempo. Yo creo que a todos los que nos escuchen son temas que interesan, y también saber cuál es el papel de la sociología en todo esto que estamos viviendo. Si nos dirigimos este minuto final a nuestros alumnos, todo lo que se ha dicho aquí para ellos es doblemente importante, porque lo están viviendo por un lado, igual que cualquier oyente, y por otro lado porque va a ser objeto de estudio. Claro, porque la sociología hoy estudia a las personas, nos estudiamos a nosotros mismos en nuestro comportamiento. Y bueno, pues es comprender el mundo que nos rodea y los fenómenos que acontecen, que ya es. Y para nuestros alumnos también, profesora Martínez, puede decir eso, que eso es verdaderamente la base de la cuestión de lo que tienen que estudiar y a lo que se van a enfrentar. Estudiar, analizar y reflexionar. Pues muchísimas gracias. Gracias a ti.